con el tema de género, política y derechos humanos. Y vamos a ir viendo cómo se interrelacionan estos tres conceptos dentro de esta unidad. El tema de esta semana, como ustedes ya pudieron haber visto en el contenido publicado en la plataforma, es la aplicación de la normativa internacional en el derecho interno sobre el derecho de las mujeres. Como ya habíamos hablado sobre la normativa internacional, ustedes ya están un poco más familiarizados con este tema. Ustedes ya tienen más o menos idea de cuál es la normativa sobre género, sobre derechos de las mujeres, tanto de forma internacional como aquí en El Salvador. Ya les he mencionado antes que este tema en específico sobre las leyes vamos a ir viendo una por una, pero dentro de la unidad número 3. En este momento lo que nosotros vamos a ir hablando es sobre cómo se va a aplicar estos principios de derecho internacional, esta legislación de derecho internacional, cómo influye en el derecho interno de cada uno de los países, específicamente en este caso hablamos de El Salvador, pero en lo relativo al derecho sobre las mujeres. Como ustedes saben, a nivel internacional nosotros hemos ratificado y tenemos dentro de nuestra legislación hemos adoptado muchos tratados internacionales, convenciones, declaraciones sobre derechos humanos y muchos instrumentos internacionales, protocolos, reglas, por ejemplo, como las de Beijing, etcétera. Hay muchos instrumentos de derecho internacional que nosotros hemos adoptado como Estado salvadoreño. Pero en el momento que nosotros nos ponemos a pensar cuál es la utilidad, para qué nos sirven las normas internacionales, para qué nos sirven estos instrumentos, si nosotros ya tenemos leyes dentro de El Salvador, entonces, ¿qué vamos a aplicar? ¿Las leyes salvadoreñas o vamos a aplicar los tratados internacionales? Porque tal vez las normas aquí en El Salvador no son suficientes, no son efectivas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la normativa internacional? Entonces, una vez que nosotros ya vimos la unidad anterior, que hicieron ese cuadro, resumen sobre la normativa internacional y la normativa nacional sobre derechos de las mujeres, ahora que ustedes saben que tenemos la Convención Belén do Pará, tenemos la CEDAW, tenemos 3 leyes dentro de El Salvador sobre los derechos hacia la mujer. Una vez que nosotros tenemos conocimiento de eso, vamos a decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con la normativa internacional? Precisamente sobre este punto es que vamos a preguntarnos para qué sirve el estudio de los principios generales en materia de género y cuál es la aplicación que tiene la normativa internacional sobre la normativa nacional, es decir, sobre la normativa que tenemos aquí en El Salvador. Esa es la pregunta que nos debemos hacer y que vamos a contestar con la clase de hoy. Eso es lo más importante, como les menciono. El hecho de que tengamos normativa internacional no significa que nosotros vamos a desconocer la normativa nacional o al revés. No es que nosotros por tener normativa nacional vamos a dejar de aplicar normas de carácter internacional, porque recordemos que hay muchos salvadoreños en otros países. Eso significa también que tiene mucha relación esto con derecho internacional público y privado en muchos sentidos, tanto como Estado como lo son las personas de forma particular. Pero ya vamos a ir tocando un poco más este tema en específico para que ustedes vayan comprendiendo cuál es el tratamiento que se le van a dar a las personas dependiendo si se va a tratar como un particular o cómo va a ser en el caso de el Estado con toda su personería jurídica como Estado salvadoreño. Entonces, vamos a comenzar diciendo que el Estado salvadoreño ha ratificado muchos tratados, eso ya se lo había mencionado, y no solo tratados internacionales, también tenemos muchos protocolos, tenemos reglas, tenemos convenciones, tenemos declaraciones, que son instrumentos internacionales. Y los más importantes también sobre derechos humanos. Por ejemplo, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conocidos como Derechos de Primera Generación. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son los de segunda generación. Y la Convención contra la Tortura. Tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW. Por sus siglas en inglés, perdón, por sus siglas en inglés se conoce como CEDAW. También, a nivel interamericano, El Salvador ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos es una convención en donde se habla de forma más genérica sobre los derechos que tienen las personas. En este caso, casi siempre en todos estos instrumentos, siempre se habla de que el hombre tiene tal derecho o en todo caso se habla que toda persona, porque en realidad lo que buscan o la aspiración que tienen estos instrumentos es que ni siquiera se tenga que mencionar que va dirigido a hombres, a mujeres, a niños, comunidad LGBT, a adultos mayores, personas con discapacidad, que no tenga que hacerse ninguna distinción porque la idea es que sea aplicado para todos en general, sin hacer ninguna acotación sobre las personas a quienes va dirigido. También tenemos el protocolo adicional sobre la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Estos protocolos adicionales lo que hacen es poder darle más contenido a la Convención Americana de Derechos Humanos y a veces hasta hay derechos que se van actualizando dentro de estos protocolos. Lo que esto permite es poder ir completando de cierta forma ciertos derechos que se han dejado por fuera o que históricamente han aparecido después, se han reconocido después y que por eso no estaban dentro de la Convención Americana, pero no significa que no por eso no se van a proteger o se van a garantizar. Entonces, estos protocolos adicionales lo que permiten es darle una mayor protección a las personas, agregando ciertos derechos de nuevos grupos vulnerables o simplemente agregando ciertos derechos que van apareciendo. También tenemos la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belén do Pará. Una vez que nosotros ya tenemos conocimiento de todos estos tratados, que no solo tienen que ver con los derechos de la mujer, porque si ustedes recuerdan, yo les mencionaba que la CEDAW y la Convención Belén do Pará son relativos específicamente para mujeres, pero también tenemos estas convenciones americanas de derechos humanos, el protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, los pactos de primera generación, segunda generación de los derechos y muchos otros instrumentos que le dan contenido a estos instrumentos internacionales como lo son la CEDAW y la Convención Belén do Pará. Pero no significa que por tener la Belén do Pará y la CEDAW no vamos a aplicar los demás instrumentos internacionales. Eso quiero que les quede claro. La diferenciación que vamos a hacer aquí es que los que son de aplicación directa para las mujeres son la CEDAW y la Convención Belén do Pará. Pero también los demás instrumentos internacionales se pueden y se deben aplicar hacia las mujeres y hacia todas las personas en general. A menos que hay alguna acotación de que va dirigido a cierto grupo, entonces se va a entender que es únicamente para ese grupo. Asimismo, en la Constitución, como ya lo habíamos hablado la semana anterior, en el artículo número 3 establece la igualdad de las personas y sobre todo el tratamiento que van a tener los instrumentos internacionales. En este caso, se habla de los tratados internacionales en el artículo 144. Pero para ello es necesario hacer una diferenciación. Lo que sucede es que en el artículo 144 de la Constitución nos menciona que los tratados internacionales y la ley secundaria están en un mismo nivel. Si ustedes recuerdan, estos principios básicos de introducción al estudio del derecho, cuando se habla de fuentes del derecho, se habla de una pirámide, que históricamente esa fue la tendencia que tenían las fuentes del derecho, pero en este caso no se le prioriza a los tratados internacionales. Lo que sucede es que se coloca al mismo nivel la ley secundaria con los tratados internacionales, de forma tal que van a ser tan exigibles los derechos contenidos en una ley como lo mismo sería con los tratados internacionales. Entonces, por ejemplo, yo en una demanda, yo puedo exigir el cumplimiento de un derecho contenido en un tratado internacional y no habría ningún problema. Yo puedo invocar una convención, un tratado, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estado salvadoreño tiene la obligación de poder admitir ese argumento, de poder admitir esa demanda. ¿Por qué?
porque ya en la Constitución nos dice que los tratados internacionales son considerados leyes de la República. La diferenciación, esta aclaración que les quería hacer es la siguiente. Sí, es cierto que los tratados internacionales y las leyes secundarias están en un mismo nivel, pero el mismo artículo 144 nos dice que en caso de que exista un conflicto entre la ley secundaria y los tratados internacionales, se va a preferir los tratados internacionales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, creo que alguien tiene el micrófono encendido. Si no van a hacer alguna intervención, por favor, podrían apagar los micrófonos. Bueno, como les mencionaba, solo en caso de que haya contradicción entre una ley secundaria con un tratado internacional, se va a preferir el tratado internacional. ¿Por qué sucede esto? No es que se le esté quitando soberanía a las leyes nacionales o decir que las leyes internacionales son mejores que las leyes que nosotros tenemos acá. Lo que sucede es que siempre hay una tendencia a que los instrumentos internacionales sean más completos o de alguna manera sean más protectores de los derechos de las personas. Entonces, al tener más contenido, los tratados internacionales se entiende o por lo menos se van a preferir sobre la ley secundaria debido a que si hay contradicción, pues siempre va a tener una mayor protección de los derechos cuando se aplique los tratados internacionales. Es por eso que en el mismo artículo 144 nos dice que siempre se va a preferir los tratados internacionales. Ojo, dice, cuando haya contradicción con la ley secundaria. Si no hay contradicción, entonces siempre se va a aplicar de la misma manera la ley con los tratados internacionales. Por eso me detuve un poco para explicar ese punto, porque en primer lugar se va a entender que están al mismo nivel. Y punto número 2 es que solo si hay contradicción, entonces se van a preferir los tratados internacionales. Entonces, en principio, los pactos y las convenciones internacionales de derechos humanos que ya han sido ratificados por El Salvador protegen a todas las personas sin discriminación. Y ese es un punto que estábamos hablando la semana pasada. No, creo que sí, que fue la última clase de la primera unidad, que estamos hablando de la visión de igualdad, de equidad y no discriminación, en donde decíamos que la aplicación de las leyes debe ser sin discriminación alguna, sin importar su religión, su género, su sexo biológico, sin importar su ideología política, sin importar de qué nacionalidad sea, siempre se van a respetar y a garantizar sus libertades y sus derechos humanos. En cualquier país que usted esté, se deben respetar sus derechos humanos. Y esta es una de las características que tienen los instrumentos internacionales, que normalmente casi todos los países los han ratificado, y es por esto que se protegen los derechos humanos al país que usted vaya. Usted tiene derecho a la vida, tiene derecho a su propia religión, claro, respetando también las costumbres, la cultura y la religión de otros países. Pero usted tiene todos los derechos humanos que se encuentran, por ejemplo, dentro de la Convención Americana. Tenemos también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, se van a aplicar de manera universal, como lo menciona la Convención Americana de Derechos Humanos, porque no nos interesa de qué religión sea, de qué nacionalidad sea. Se va a aplicar y punto. Entonces, aunque no se aborde explícitamente los derechos de las mujeres, los derechos de las personas trans y de la población LGBTI, y ahora se le agrega un más porque hay mucha más diversidad todavía que que esta idea de que solo existen lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, intersexuales. Hay una gama mucho más amplia de la que vamos a hablar en otra clase. Estos también lo son aplicables porque se ha dado una amplitud a las cláusulas contra la discriminación. ¿Por qué mencionamos este punto? ¿Por qué es tan importante hablar de la no discriminación? Porque recordemos que no solo estamos hablando de que se van a aplicar estos derechos a las mujeres, es que hay una diversidad más grande. Por ejemplo, tenemos
aquellas mujeres que simplemente son oprimidas porque la sociedad es muy machista. Pero ¿qué pasa cuando tenemos mujeres que son indígenas, mujeres que son discapacitadas, mujeres que son adultos mayores? Entonces, al agregarle esta condición de ser indígenas, adultos mayores y todo esto que ya les mencioné, entonces la situación se va agravando porque hace que estas mujeres tengan menores posibilidades de acceso a la justicia. Y también ese es un punto que vamos a hablar más adelante, sobre el acceso a la justicia. Entonces, estos protocolos, estas convenciones y estos tratados lo que buscan es de poder ser tan inclusivos de manera tal que toda esta diversidad, eh, que todos estos obstáculos se hagan a un lado para poder incluir a todas las personas. En este caso estamos hablando de las mujeres, que sin importar si pertenecen a la comunidad LGBT, si son mujeres trans, si son mujeres indígenas, sin importar el grupo al que pertenezcan, a la comunidad en que pertenezcan, se les puedan garantizar sus derechos. Es por eso que los comités de derechos humanos siempre han tratado de estar al pendiente, de supervisar la aplicación de estos tratados y han interpretado que estos últimos, incluyendo cualquiera que sea la protección, ya sea jurisdiccional, eh, protección sobre las garantías que tienen las mujeres para poder acceder a la justicia, sin importar qué tipo de protección sea, o si pueden ser, por ejemplo, medidas cautelares, etcétera, son instrumentos idóneos contra la discriminación y la exclusión de las mujeres, sin importar su orientación sexual y su identidad de género. Solo como una forma de ejemplo les voy a poner el caso de Atala Rifu. En este caso se trataba de una mujer que ella se casó con un hombre, tuvo hijas con este hombre y el caso se trataba de lo siguiente. Esta mujer se divorció de este hombre, pero en ese momento ella le dijo a él que ella siempre se había sentido atraído hacia mujeres. Entonces ella después de divorciarse eh, encontró una pareja de su mismo género. En este caso era otra mujer, obviamente. Entonces ella comienza a formar una vida con esta otra mujer y claro, ella siempre veía a sus hijas todos los días porque eran una familia normal cuando estaba con su esposo. Y ella quería ver a sus hijas, pero no podía porque el hombre, el ex esposo, decía que las niñas no podían estar con ella porque eran un mal ejemplo, porque entonces las niñas se iban a ver influenciadas o iban a confundirse por el hecho de que habían sido formadas, perdón, y educadas en una familia donde tenían papá y mamá y de pronto su mamá se separa y tiene una pareja de su mismo género. Entonces esto en la edad que tenían las niñas, porque estaban algo pequeñas, podía generar algún tipo de confusión. Y bueno, a grandes rasgos de eso se trataba el caso, pero claro, habían otras pequeñas particularidades. El punto es que en este país ella pide el poder ver a las niñas, poder pasar tiempo con las niñas, como lo hacía anteriormente, poder salir con ellas, ir a comer, tenerlas un fin de semana, etcétera. Pero todos los tribunales de ese país le dijeron no, porque el problema es que las niñas se pueden confundir, perdón, las niñas se pueden confundir, puede ser muy negativo o puede influenciarlas de mala manera. Todos los tribunales de ese país le dijeron no, en tribunales ordinarios le dijeron que no, en apelación no, en casación simplemente no. Entonces ella, eh, permítame, perdón. Entonces ella lo que hace es pedir a un tribunal internacional, en este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se le permita poder pasar tiempo con sus hijas, porque en realidad el derecho es de las niñas. Aquí lo que se hablaba era la discriminación con la que se le veía a ella por su orientación sexual y que su orientación sexual no tenía nada que ver con el derecho que tenían sus hijas a pasar tiempo de calidad para un mejor desarrollo psicológico y biológico con su mamá, porque su mamá siempre iba a ser su mamá, sin importar la pareja que tuviera, sin importar su orientación sexual, su derecho era poder pasar tiempo con su mamá.
Lo mismo sería, imagínense ustedes, pongámonos en esta situación, que una pareja, hombre y mujer, se divorcien, pero que el hombre consiga otra pareja, pero en este caso que sea una mujer. Entonces, no porque este hombre tiene una novia, tiene una pareja con la que vive, etcétera, no por esto vamos a dejar que los hijos que tienen no puedan pasar tiempo con su papá. Lo mismo pasa en este caso, con la única diferencia en que esta mujer, su pareja era otra mujer. Esa era la única diferencia. Y lo que nos decía la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que no nos interesa la orientación sexual de esta mamá, sino que nos interesa que ella sigue siendo la mamá de las niñas y las niñas tienen derecho a pasar tiempo con su mamá y con su papá. Entonces, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a este país porque lo que estaba haciendo era una discriminación en razón del género y en razón de la orientación sexual de Atala Rifo. Entonces, a partir de ahí se permite que las niñas eh, pudieran visitar a su mamá, pasar tiempo con su mamá y de hecho ahí se aborda, perdón, de una manera muy amplia este tema de la orientación sexual, de la discriminación y del acceso a la justicia por razones de género o por razones de orientación sexual. Y también se aborda un punto en el que dicen que no hay estudios médicos suficientes que puedan garantizar que los niños que son criados y educados en una familia donde las dos personas son del mismo género tengan alguna consecuencia negativa en la formación y la educación de estos niños. Entonces, hasta el momento no está comprobado ese argumento de decir, no, es que si las niñas se quedaban con ella, como ella tenía una pareja de su mismo género, lo que iba a suceder es que se podían confundir, podían entender que eso era lo, entre comillas, normal y eso para nuestra sociedad machista, nuestra sociedad eh, patriarcal, nuestra sociedad que es muy cerrada, eso no es lo normal. Lo normal es tener papá y mamá. Pero bueno, eso es manera de ejemplo para que ustedes vayan comprendiendo a qué nos referimos con que los instrumentos internacionales, en caso de que nuestra legislación nacional no funcione o no se aplique de la manera correcta, nos pueden ayudar para poder acceder a la justicia, en este caso a la justicia internacional, cuando nuestros derechos han sido violentados. Tenemos una gran variedad de casos que ha conocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ya vamos a hablar un poquito más sobre algunos de esos casos más adelante, que ha conocido sobre violaciones a derechos y que también tiene que ver con derechos de las mujeres. Ya vamos a hablar de algunos casos un poco más adelante. Asimismo, es bastante obvio que el avance que ha tenido el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en este caso los derechos políticos por parte en nuestro país, la ratificación de estos tratados es el paso más importante, pero no es solo pero es solo el primero. ¿Por qué? Yo les he mencionado anteriormente, no solo se trata de que el papel lo resiste todo, podemos tener una, 5, 10, 20 leyes respecto a los derechos de la mujer. El problema no es ese, el problema no es la ausencia de leyes, sino la aplicación y qué tan efectiva sea. La ratificación de estos tratados internacionales es un paso muy importante, pero solo es el primero, como ya les había mencionado. La aplicación, o sea, el hacer realizable estos valores, estas aspiraciones de justicia, de igualdad y de equidad, están planteados en los mismos y es el reto, porque la idea no es solo tener, como les digo, una, dos, cinco, 10 leyes, tratados internacionales, ratificar todos los que vayan apareciendo, porque en realidad ratificar una convención, un tratado internacional, significa un compromiso con la comunidad internacional de hacer efectivo ese tratado, ese convenio, de hacer efectivo ese instrumento internacional. No es solo que, ay, vamos a firmar y sí, vamos a esperar que nos manden presupuesto para o algún programa internacional para alguna comunidad y pues vamos a disfrutar de lo que nos manden. No se trata de eso. También es un compromiso bilateral. Ellos nos pueden asignar algún fondo, algún programa, etcétera, pero también
El Salvador está obligado a cumplir con esa convención, con el contenido de ese tratado. Por otra parte, también hace algunos años se presentó una propuesta a nivel político en la Asamblea Legislativa para que la participación de las mujeres fuera de al menos el 50% como representantes dentro de la política. Pero aquí el caso es bien complejo. Ya habíamos hablado también anteriormente de estas cuotas de género que tienen en las empresas privadas y que el Estado obliga a que esto suceda, a que haya ciertas cuotas, ciertos puestos designados únicamente para mujeres. Y habíamos hablado sobre este punto y decíamos de que en realidad tampoco se puede obligar. Alguien va a hacer un comentario. Bueno, vamos a seguir. Les decía, no podemos obligar a ninguna institución a que tengan una cierta cuota de género, porque vaya, veámoslo de esta forma. Si todos los puestos en una empresa X están designados únicamente para hombres y normalmente solo se contratan hombres, entonces el hecho de que se obligue que se estén contratando solo mujeres es un tipo de discriminación. Es una discriminación de cierta forma, vamos a considerarlo positiva porque se está dando inclusión al otro género, pero el hecho de que se vayan designando específicamente y que posiblemente ni siquiera llenen los requisitos que solo porque sea mujer ya sale del trabajo, también es un tipo de discriminación. Ahora bien, lo que trata de hacer el Estado salvadoreño es que a través de estas cuotas que obligan la ley a ciertos grupos, como por ejemplo personas con discapacidad, como lo son también las mujeres, lo que trata es de, entre comillas, normalizar el hecho de que haya mujeres en ciertos trabajos que normalmente solo habían hombres. Pero eso también sucedió en la política y lo podemos ver en este caso con la Asamblea Legislativa y también creo que les mencioné el caso de las magistraturas, que hubo un momento en el que se pedía que cierta cantidad de mujeres pudieran aspirar, pudieran ser candidatas a la magistratura. Pero sucedieron dos cosas. La primera es que la cantidad esperada de mujeres para llenar esos puestos, tanto en la Asamblea Legislativa como en esas magistraturas, no se dio, no se llenaron esos puestos. Y la otra cosa que sucedió es que parece también que las instituciones no toman con seriedad esta situación. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa no le dieron la importancia necesaria, al estudio de la mencionada propuesta. Simplemente no lo llevaron a pleno, no lo discutieron, porque para los diputados era como decir, bueno, si ellas están interesadas de verdad, van a venir. Simplemente no vamos a tener que hacer la convocatoria de un 50% de mujeres, sino que ellas simplemente van a venir. Ni siquiera lo discutieron, no lo llevaron a pleno y esa situación ahí quedó. Eso es lo que sucede, que a veces por buscar o tener una, por querer tener una, por querer solucionar una situación, se, no se logra el fin que se necesita. Entonces es por esto que nosotros tenemos que estudiar esta situación a fondo y ver que a veces la legislación puede causar también cierto tipo de discriminación que no siempre es negativa. Asimismo, permíteme. Es bastante obvio que la Asamblea, en su rol de legislar, como un órgano de Estado, también tiene ciertas responsabilidades y ha realizado labores positivas, como por ejemplo la ratificación de diversos tratados internacionales que regulan la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos, especialmente en la política. Por eso tenemos 3 convenios que son muy importantes. El primero es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o sea, la Convención Belén do Pará. También tenemos la Convención Interamericana para la Concesión de Derechos Políticos de la Mujer y la Convención para la Eliminación sobre
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, que por estar ratificados en El Salvador son considerados leyes de la República. Ya lo habíamos mencionado, artículo 144 de la Constitución. Y tienen en primer orden el objetivo de velar por la no discriminación en el campo político de la mujer. Entonces, cuando conocemos las disposiciones que están relacionadas con los derechos a las mujeres, observamos que estas obligaciones son asumidas por los estados y que abarcan diversos aspectos, desde la negativa de no impedir, ni tampoco ser un obstáculo para el acceso a la justicia, hasta desarrollar con mayor eficacia todo el aparato institucional público. Ya habíamos hablado también de este punto, que a veces el problema no es la ley, porque en la ley todo es perfecto, todo está cubierto, todas las situaciones que puedan llegarse a dar, todo está dentro de la ley. Y a veces ni siquiera la ley está completa, imagínense. Sino que a veces el problema es que las instituciones y los organismos, los administradores de justicia, no están capacitados para ello. Ya les mencionaba el caso de que ya muchas veces he tenido la oportunidad de ir a ciertos juzgados, por ejemplo, en el juzgado especializado de la mujer, ahí sí, mis respetos, les puedo decir, todas las personas que trabajan ahí están capacitadas de una forma que de verdad da gusto, porque ahí ni siquiera el abogado de la persona a la que se le demanda por agresiones, ni siquiera el abogado puede hacer una expresión donde se pueda violentar a la mujer. Es decir, si este abogado puede hacer, digamos, decir, es que mi mandante me dijo que ella era una aquí, una allá, en ese mismo momento el juez o jueza le hace saber que no puede hacer ese tipo no puede utilizar ese tipo de expresiones porque si no, se le va a amonestar, se le va a hacer llegar a una multa porque no puede hacer, perdón, no puede hacer este tipo de comentarios y menos en audiencia, porque esto es lesivo a la dignidad de la mujer. Pero el problema es que los juzgados de familia y los juzgados de paz también conocen cuestiones de violencia. Y es ahí donde de manera personal les puedo decir, he detectado mayores fallas, mayores problemas, porque no todos los jueces están capacitados de la mejor manera. Y es que a veces, miren, pueden ir a muchas capacitaciones, pueden llevarlos a que hagan maestrías, a que hagan aquí, hagan allá, pero el problema es que a veces anteponemos nuestra ideología de lo que es el género y no hacemos uso de la perspectiva. Ya habíamos hablado, y también esta pregunta salió en el parcial, que les decía, una cosa es la creencia que yo tenga, la ideología de lo que yo tenga de género. Tal vez yo me he criado en un hogar que es muy machista, que es muy cerrado, que es muy permisivo con la violencia, y esa es la formación que yo tengo. Pero no significa, si yo soy administradora de justicia, que solo por eso yo voy a admitir estas situaciones de violencia. Eso no es lo correcto, porque la formación que deben tener los jueces es desde una perspectiva de género. Pero dejemos a un lado los jueces. El problema también está desde las instituciones, desde el momento de la denuncia. El problema es que estamos en una situación en que una mujer, por ejemplo, llega a denunciar una violación, llega a denunciar unas amenazas, lesiones, etcétera, y el policía simplemente dice, no, es que este es un problema de pareja, no, es que ha de ser mentira, no, es que esa mujer, yo no sé, mejor nos vamos a ir, vamos a dejar esto aquí, ahí resuélvanlo ustedes. Muchas veces ha pasado. Y ese es el problema, que quien tiene la potestad de decidir si hubo o no violencia, si hubieron o no amenazas, si hubo o no violación, es un juez en un tribunal, en una instancia jurisdiccional. El policía, el fiscal que recibe la denuncia, el procurador general de la República que recibe procurador auxiliar, perdón, que recibe una denuncia, no tiene la potestad de decir que le cree o no le cree. Él de forma personal puede decir le creo o no le creo. Pero el problema es que quien tiene que decidirlo es un juez. Entonces, esta formación desde la perspectiva de género se debe hacer desde las instituciones, desde la policía, la procuraduría, la fiscalía, las instituciones como ISDEMO ya sabemos que son especializadas en cuestiones de género. Pero el problema es que muchas mujeres ni siquiera pueden acceder
a la justicia, ni siquiera pueden acceder a estos tribunales por las mismas cuestiones de violencia. Entonces, todos estos obstáculos que nosotros tenemos para que se garanticen los derechos de la mujer, para poder desarrollar con mayor eficacia el aparato institucional público y que permita la justicia, desde ahí la obligación que tienen los estados, ahí encontramos una barrera, un obstáculo tanto normativo, social, cultural, económico, que limitan la posibilidad del acceso a la justicia. Y de acuerdo con lo anterior, frente a esta afectación de los derechos humanos, por el Estado, la víctima tiene el derecho y la potestad de recurrir a mecanismos internacionales que le permitan reclamar su derecho vulnerado. Como les mencionaba hace un ratito y les decía, si las leyes nacionales nos fallan, no son suficientes, el fallo no garantiza la protección a mis derechos, no es lo justo, pues yo tengo la posibilidad de apelar, de recurrir a un mecanismo internacional para que eh, para que se me protejan estos derechos. Tenemos los siguientes casos. Como ya les mencionaba, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce muchos de los casos de violencia que no han sido garantizados dentro de los países. Por ejemplo, tenemos el caso de México. En México hay un caso que se llama Campo Algodonero. No sé si ustedes, creo que ya vieron Derecho Internacional Público, Privado, y si no me equivoco también ya vieron Derechos Humanos. Es posible que ya hayan escuchado de este caso, que eran de unas mujeres, de una matanza que hubo sobre mujeres, pero que el Estado mexicano no hizo absolutamente nada. No se le garantizó la protección a los derechos de estas personas y es por eso que tuvieron que recurrir a la comunidad internacional para que se pudiera condenar a este Estado. También tenemos un caso en Guatemala sobre violencia contra las mujeres indígenas y hay un caso en Argentina también. Les voy a contar un poco sobre este caso que en Argentina le llaman chineo. Pero ¿a qué se refiere eso? Son mujeres que son originarias, indígenas, es decir, que son pueblos originarios, pero estas mujeres al punto de que ellas no hablan más allá del dialecto que habla esa comunidad indígena. Ellas no hablan castellano en este caso, sino que ellas únicamente hablan el dialecto originario de eh, de ese asentamiento indígena. Entonces, esas mujeres, en este caso era el caso de una mujer que ella se fue al río a lavar. Entonces, aparecieron tres soldados que eran parte de, si no me equivoco, del ejército argentino que andaban patrullando, no sé por qué razón andaban cerca de ese lugar, y golpearon y violaron a esta mujer, los tres hombres. En este caso, lo que sucedió es que como estos tres hombres eran parte del ejército, entonces se dijo de que no, que ellos no habían hecho esto, que seguramente la mujer lo había permitido, que como ella no dijo que no, entonces no era violación. Pero nos encontramos contra esta barrera, que imagínense, por ejemplo, aquí en El Salvador todavía yo creo que ya no existen, no podemos decir que existen asentamientos indígenas, pero que todavía hablan la lengua o deben ser muy escasos. Pero el problema ahí era que esta mujer, obviamente, ella no hablaba, solo hablaba su dialecto. Entonces, tal vez ella pudo haber dicho que no en su dialecto, pero obviamente los soldados o no lo entendieron o no lo quisieron entender. Entonces, esta situación se está volviendo más común ahí en Argentina, porque hay muchos casos, de hecho hay uno muy reciente de una niña que iba caminando de su casa, perdón, de la escuela a su casa, que le quedaba unas cuadras, pero estamos hablando de pueblos que están lejos de la ciudad, que son lugares como lo que nosotros conoceríamos acá como los cantones, que son como vereditas para poder llegar a donde está la escuela, su casa, etc. Entonces, se ha vuelto una práctica muy común que los hombres blancos, como lo llaman ahí en Argentina, como le llaman estas comunidades indígenas a las personas que llegan ahí, suben a los carros a las niñas, a las mujeres, para violarlas entre varios hombres. Entonces, ahora se ha vuelto una práctica muy común. Y se dio el caso de esta niña de 7 años que fue violada por 4 hombres.
Ella iba caminando de su escuela, iba caminando a su casa, la subieron en el carro y sucedió todo esto. Entonces, díganme ustedes cómo una niña de 7 años puede consentir ni siquiera una relación sexual. Imagínense una violación y el problema es que estos casos están siendo impunes. ¿Por qué? Están quedando en la impunidad. ¿Por qué? Porque se trata de que estas personas son personas con mucho poder. Ahora bien, ¿qué es lo relevante de todo esto? Aquí el hecho de que las víctimas sean mujeres ya es un factor importante, pero que sean indígenas le está sumando un obstáculo más al acceso a la justicia. Es por esto que yo les decía, no es tan fácil. Otro de los obstáculos que se tienen y que lo vemos aquí en la diapositiva es el aspecto económico. Aunque ustedes no lo crean, pero sí hay muchas denuncias de mujeres que el problema es que no tienen dinero ni siquiera para poder, eh, para poder pagar el bus, un taxi o lo que sea, para poder ir a hacer una denuncia a la policía, para poder ir a la fiscalía, para poder ir a la procuraduría. No tienen ni para eso porque sufren de violencia económica. Sobre los tipos de violencia vamos a hablar también en una clase más adelante, los factores que influyen y todo esto. Pero en este caso estamos hablando de que si no tenemos el acceso a esa justicia dentro de las leyes nacionales, podemos recurrir a los mecanismos internacionales para poder acceder a esta justicia. En este caso, el Estado salvadoreño ya tenemos la ley de igualdad, de equidad y erradicación de la discriminación contra la mujer desde el 2011. Y se cumple así con diversos tratados internacionales y convenciones. También ya dándole seguimiento al artículo número 3 de la Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley. Pero ojo aquí con estas palabras, cumpliendo así con diferentes tratados y convenciones. Lo que nos trata de decir esto es que al ratificar estas convenciones, estos tratados internacionales, el Estado salvadoreño se obliga a tener que crear leyes y crear instituciones con personal capacitado para poder garantizar la justicia hacia las mujeres. Entonces, el hecho de decir que está cumpliendo significa que ya creó una ley, pero no se debe quedar hasta ahí. ¿Por qué? La obligación del Estado salvadoreño no es solo crear la ley, es darle difusión a la ley, como les dije, tener un presupuesto designado para el cumplimiento de esta ley, las instituciones y el personal capacitado. Porque no es que, mire, aquí está esta nueva ley, el juez solo la lee, sí, no hay problema, la vamos a aplicar. Y nunca llegó nadie a invocar esa ley, el juez nunca la aplicó y nos quedamos hasta ahí. Las leyes no se pueden quedar en papel, específicamente cuando se trata de garantía y respeto a los derechos de las personas. También, ya como última parte de esta clase, tenemos que en los derechos relativos a la promoción y la protección de la igualdad y la no discriminación en el derecho a la educación y los derechos económicos y laborales, como por ejemplo el derecho a la salud, los derechos sociales y culturales, esta ley que ya habíamos mencionado constituye un avance significativo para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ya sea de forma directa o de forma indirecta, que le impiden a las mujeres el pleno ejercicio de la ciudadanía y por consiguiente también el reconocimiento, el goce y el ejercicio de todos los derechos contenidos tanto en la convención, en este caso contra la CEDAW, con la CEDAW, y también contra los instrumentos internacionales que ya vimos, los pactos de primera generación, de segunda generación, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también estamos hablando de la Convención Americana de los Derechos Humanos, etc. Es una gran cantidad de instrumentos internacionales que nos sirven para poder nosotros tener una protección real de nuestros derechos. Entonces, teniendo en cuenta todas estas peculiaridades, como les mencionaba, no solo se trata de que vamos a crear leyes para la protección de los derechos de las mujeres. El problema es que también, perdón, el problema es que también tenemos esta situación de pobreza, de comunidades indígenas, de discapacidad, adultos mayores. Además de que son mujeres, estar en esta situación hace que el acceso a la justicia se vea cada vez más lejano, lo que significa que como sociedad podemos estar una y otra y otra y otra ley,
pero no vamos a avanzar, porque el obstáculo está en la aplicación de la ley, y eso espero que les quede claro con la videoconferencia de hoy. Así que ahora vamos a pasar a la actividad de esta semana, ya finalizando. Solo les voy a explicar de qué se trata la actividad de esta semana y ustedes me dicen si tienen preguntas, si tienen dudas sobre la actividad o sobre el contenido que vimos ahora. Y en este caso, después de dar lectura a todo el contenido que se les dio con los recursos complementarios también, en parejas van a identificar principios generales del derecho internacional, van a leer las convenciones internacionales y van a identificar los principios, por ejemplo, el de igualdad, el de no discriminación, de esos instrumentos internacionales en materia de género y los van a explicar. Es decir, ustedes me van a decir, mire, en tal convención nosotros podemos evidenciar que ahí se aplica el principio de igualdad y que debe ser aplicado de esta y de esta manera. Por ejemplo, al ser un instrumento internacional debe ser aplicado como ley de la República porque así lo menciona el artículo 144. A eso me refiero. Así que espero que ustedes ya puedan tener una idea de cómo va a ser y recuerden que como se habilitó un buzón para poder entregar esta tarea, coloquen los nombres de las dos personas, por favor. Solo uno la va a mandar, pero coloquen los dos nombres y recuerden que la nota únicamente le va a aparecer a quien envió el documento. A la otra persona no, porque como solo le envió uno, así que si ustedes tienen dudas sobre su nota, pregúntenle al compañero que envió la tarea o si no, me pueden preguntar a mí y yo les puedo hacer saber su nota. Así que ese sería el contenido de este día. Espero que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, me la hagan saber. Yo tengo una duda, licenciada. Dígame. Usted dijo que acerca de todos los tratados o convenciones de derecho internacional, o sea, internacionales, convenios, todo lo que mencionó respecto a materia de género. Así es que nosotros tenemos dos convenciones que son de aplicación directa, la Convención Belén do Pará y también tenemos la CEDAW. Pero en este caso, cuando hablamos de derechos de las mujeres, ya habíamos hablado que todavía hay una convención sobre políticas de la mujer, pero esa no es tanto de aplicación directa. Y también tenemos otros tratados internacionales, como les mencionaba, la Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, pero siempre que sean relativas a derechos de las mujeres, entonces ustedes deben identificar ahí cuáles son los principios que se han aplicado, como les mencionaba. Por ejemplo, el principio a la no discriminación, principio de igualdad, etc. Entonces, ustedes identifican esos principios y luego de eso ustedes me van a explicar ahí de qué se trata. No sé si se aclara un poco ahí la duda. Sí, la duda que tenía era acerca sobre instrumentos, organismos en materia internacional, o sea, Sí, internacionales, sí, no de forma nacionales, interna. No, 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 no. solo Estamos hablando de, internacional. sí, principios internacionales, del derecho internacional. Bueno, licenciada, sí, ya tengo más clara mi duda. Ok. O sea que, licenciada, Dígame. o sea, de que nosotros vamos a leer el tratado y vamos a identificar qué principio hay ahí y cómo se Sí. cumple. Sí, en realidad sería un par de principios nada más, porque como se darán cuenta, sería bien complicado ir identificando varios principios, aunque yo sé que ustedes ya vieron derecho internacional público y privado y debieron haber visto principios generales del derecho internacional. Entonces, como yo les mencionaba el ejemplo de esos dos, ustedes pueden identificar un par más y poder agregarlo a la tarea. El ejercicio que yo quiero que ustedes hagan es que puedan identificar cuáles son principios aplicables del derecho internacional y que nosotros podemos aplicar acá en El Salvador. Entonces, en esas convenciones, tratados, declaraciones, etcétera, ustedes identifican esos principios y me explican y de qué forma se van a aplicar. En este caso, como les mencionaba, usted identifica ese principio en tal convención
o en tal tratado, y como los tratados son leyes de la República, entonces van a ser aplicados como ley de la República. No sé si me doy a entender en ese punto. Ya se me durmieron, mire. No, sí. Ok, perfecto. Entonces, si tienen más dudas, ahí está el foro de consultas. Si tienen más dudas ahorita, pues háganla ahorita. Pero si no, tenemos el foro de consultas o en la plataforma. Lee, buenos días. Dígame. Sí, buenos Yo días. creo que, si no me entendí, las compañeras estaban más preguntando, no sé, creo que es lo que yo entendí, ¿dónde es que vamos a encontrar los principios? Si aparte de los dos que se ha dado, el de Belén Parada y del ASEAO, buscar en otros instrumentos internacionales Sí, esos principios, ¿verdad? Porque creo que ahorita lo que es no buscar los instrumentos internacionales, sino los principios de esos instrumentos internacionales para la aplicación de la ley. así es. Como yo les mencionaba, básicamente en esos dos van a poder encontrarlo porque son principios internacionales en materia de género. Y recordemos que esas son las dos convenciones específicamente que hablan sobre género, sobre las mujeres. En este caso, como les digo, no es que les estoy pidiendo, miren, vayan a buscarme 20 principios. Quizás con los dos que ya les mencioné, que ya les adelanté, pueden agregar uno o dos más. No es necesario hacer un reporte de 10 páginas tampoco, sino que quiero que ustedes que me hagan entender que ustedes han comprendido la idea de los principios internacionales sobre la materia de género. Entonces, usted me pregunta, ¿qué Licenciada, instrumentos? disculpe. Sí, sí, dígame. Es que mi duda no era respecto a los principios. Yo ya entendí el punto de que como podemos tomar el principio de la igualdad, a la no Ok, discriminación y todo eso, sino que usted menciona que casi solo hay 2 convenios que hablan internacionalmente acerca del género. sí. Pero yo me imagino que usted no va a querer que solo incluyamos esas 2 convenciones, sino que, o sea, esa era mi duda. No, mire, yo tampoco no les voy a mandar a leer todos los instrumentos internacionales porque en realidad lo que va a suceder es que se van a confundir más. Por el momento, lo que yo les pido es que vayan a leer esos dos instrumentos, identifiquen esos dos que ya les di y ustedes busquen uno o dos más. En caso de que tengan mayor duda, yo les voy a poner un listado, se lo voy a agregar en un ratito al grupo, de los instrumentos en donde ustedes pueden encontrar más principios. Porque ustedes me van a decir, bueno, entonces se van a repetir entre los grupos. Sí, puede llegar a suceder. Les voy a poner un listado de las convenciones y los tratados que ustedes pueden, dentro de los cuales ustedes pueden identificar esos principios y así no va a haber mayor confusión. No sé si así eh, podríamos entendernos mejor, podría ser mejor para que ustedes ya tengan más claro dónde buscar y solamente vayan identificando dentro de esos instrumentos. Lick puede repetirlo, es que fíjese que donde estoy hay mucha interferencia. Ok, lo que les decía es que lo que podemos hacer es que les puedo hacer un listado de las convenciones donde ustedes pueden buscar esos principios porque así no van a tener que andar buscando y tal vez no encuentren las convenciones correctas. Entonces les voy a hacer un listado y ustedes van a identificar ahí, además de los principios que ya les mencioné, uno o dos más y explicarlos, de qué forma se van a aplicar, etcétera. Entonces, no sé si así es un poquito más entendible para que ustedes puedan realizar bien su tarea. Sí, Liga, sí está Sí, yo perfecto. creo, sí, así está. Yo creo que sería de gran ayuda. Ok, entonces en un ratito más les voy a hacer llegar el listado para que ustedes de ahí puedan sacar la información que les estoy pidiendo. Como les decía, es en parejas, solamente uno me lo va a mandar con el nombre de los dos y cualquier duda que vaya surgiendo, pues ya saben que ahí me pueden escribir o simplemente me pueden escribir ahí en el grupo de WhatsApp y ahí nos ponemos en contacto y ahí puedo solventar sus dudas. Así que no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, creo que ya no hay preguntas. También les quería comentar algo. Eh, este tema de género, hay unas ciertas situaciones que tal vez en la planificación no estaban o no han sido incluidas en virtud del tiempo, porque la verdad que este tema es bastante amplio como para verlo en un ciclo nada más y para tener solo una clase, una videoconferencia, cuando de forma presencial eran 2 a la semana.
Entonces, hay temas, por ejemplo, la influencia que tienen las redes sociales dentro del género y del tipo de violencia, porque esto lo veríamos tal vez en violencia de género. ¿Cómo influyen las redes sociales? Es decir, el hecho de que una persona exponga a otra en redes sociales. No sé si ustedes han visto casos en los que tal vez la nueva pareja de una persona publica a la otra porque se ha intrometido en su relación, etcétera, etcétera. Este tipo de casos, ¿cómo puede llegar a violentar y a menospreciar una mujer a otra mujer? Por ejemplo, en las redes sociales, de enviar fotos privadas o de la intimidad de una mujer, cómo puede influenciar esto y cómo es tratado, porque por lo menos en El Salvador esto es delito y solamente está dentro del Código Penal y está, creo que tiene una pena de 4 a 8 años y esto es bastante nuevo, de hecho es del año pasado, si no me equivoco. Entonces, este tipo de temas no están dentro de la planificación, pero no sé si a ustedes les parece que podamos tomar un poco de tiempo para poder hablar de la influencia que esto tiene, de, por ejemplo, el hecho de que una persona esté llamando insistentemente o que sea acosada por una persona en redes sociales, si puede constituir violencia o no. Porque también me interesa que ustedes, por el momento nosotros no tenemos una ley específica sobre eso, pero sí que ustedes puedan ir teniendo una formación más crítica y que cuando estas leyes aparezcan ustedes tengan una idea más clara de esto. Dígame. Creo que abordando lo que usted decía, Lick, creo que hay una ley que regula Los delitos la, cibernéticos. la ley de delitos informáticos y Sí, conexos. sí, sí, sí. Sí, es que de hecho esa es la nueva forma que hay de regularlo. Pero específicamente en género, al menos, si usted busca en la ley contra toda discriminación de la mujer, erradicación y sanción de toda discriminación contra la mujer, no lo va a encontrar de esa forma. A eso me refiero. Que al menos al momento en que aparecieron esas leyes no se incluía eso, pero sí es importante también estudiarlo y darnos cuenta de cuál es la importancia que esto tiene. Si en el momento en que una persona está siendo acosada, que por Instagram, que por Facebook, si esto constituye realmente acoso y tiene que ver con materia de género. Entonces, les quería plantear este tema para ver si lo incluimos cuando hablemos de violencia y nos dediquemos un momento a eso porque realmente es importante. Lastimosamente dentro de la planificación no se pudo incluir, pero esperaría que podamos tocar un poco ese tema. Si ustedes están de acuerdo también, porque recordemos que eh, el tiempo dedicado a la videoconferencia es para la clase. Y si eso no está dentro de la planificación, en algún momento el coordinador me puede decir, mire, usted debe ceñirse a lo que está en la planificación. Si nos ponemos de acuerdo, pues dedicaríamos un ratito más solo a hablar del tema para que ustedes vean cómo ha sido tratado en otros países y de qué manera nosotros acá también lo podemos ver. Así que espero que podamos hablar un poco de ese tema un poco más adelante. Y bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ya saben que está el foro semanal de consulta y también tenemos la mensajería de la plataforma y el grupo de WhatsApp. Así que si no hay nada más, alguna otra intervención, espero que tengan un buen día, cuídense mucho y pórtense bien. Feliz día a todos. Feliz día, Lick, gracias. Muchas gracias, licenciado.